que dicen que seguir a Jesús, eso es para personas tontas, ¿no? ¿Te has escuchado gente hablar así? Es para personas tontas, que no piensan, que se dejan engatusar ahí con cualquier cosa. Así dicen. Dicen, no, ya yo estoy en la universidad, yo no sigo esos cuentos. Personas que hablan así, pero no conocen a Jesús, no conocen. Y esta noche yo te voy a decir que quienes siguen a Jesús son personas sabias. Amén. Son personas sabias. Y aquellos que dejaron todo para seguir a Jesús fueron personas sabias. Y cuando ellos decidieron dejar a Jesús, ellos sabían que había otras cosas de valor, pero ninguna se comparaba con Jesús. Y voy a ir otra vez a los discípulos, porque créanme, para ellos no fue fácil. El llamado que Jesús te está haciendo de seguirlo no fue el llamado que Él le hizo a los discípulos. Vieron anoche, al final ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Entonces ellos también estaban pensando, ¿y qué voy a conseguir si lo dejo todo y sigo a Jesús? Así que vamos a leer algunas cosas por acá. Yo he comprimido algunas cositas para que el tiempo nos dé. Hay un incidente en la Biblia que está, ayúdame hijo querido, está en estos 3 capítulos. Está en Mateo 19, en Marcos 10 y en Lucas 18. No lo busque ahora porque yo voy a resumirle la historia. Pero es tan importante que tanto Mateo como Marcos como Lucas, todos narran la misma historia. Y yo voy a leer un poquito así como de los 3, ¿no? Para que agarremos la idea. Recuerden, es un evento de suma importancia porque es una pregunta que Pedro hace a Jesús representando a los discípulos. Y usted verá que la pregunta tiene sentido. Y saben, no solo la pregunta es importante, sino que Jesús la mira como una pregunta importante y le da la respuesta. ¿Leemos? Vamos a ver. Dice allá. Entonces Pedro le dijo ¿a quién? A Jesús. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pregunta él? Pues está buena la pregunta, ¿no? O sea, lo hemos dejado. Anoche vimos que ellos lo dejaron todo. Y llegó el momento que ellos van donde Jesús y le dicen, Señor, mira, nosotros dejamos todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Dígame si no es justa la pregunta. Es justa. Ahora, yo no sé si, yo no viví esa época, pero ahora que yo tengo tiempo viviendo con Jesús, yo creo que caminar con Jesús ya usted está pago. ¿Sabían eso? Todo lo demás que Jesús me dé, eso es añadidura. Solamente mi esposa venía hablándome ahora, decía ella no sabía el tema, pero me dice ahí de repente, wow, imagínate lo que es levantarse y desayunar con Jesús. Y en el día caminar con Él, escucharlo hablar. Así me estaba diciendo ella. Ahora le digo, pues tú vas a disfrutar del tema esta noche, porque es habla un poquito de esto. Pero imagínese usted de todas las épocas de la historia, si nos hubiese tocado vivir cuando Jesús estuvo en la tierra. Piénselo a ver. Dios está aquí en la tierra. Y habían 2 hermanitas que narran la Biblia, Juana y Susana, que cocinaban para Jesús. ¿Alguna damita aquí quiere cocinarle a Jesús? Amén. Ay, qué precioso. Pero los discípulos le dicen a Jesús, Pedro empieza, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué conseguiremos a cambio? Chicos queridos, esta pregunta es para ti. Si tú estás pensando que Jesús no vale la pena o que Jesús no te ofrece nada, esta pregunta es para ti. Ahora, note cómo Jesús responde. Atención, siguiente versículo. Está ahí bien largo. Jesús le dijo a todos, ahora no le contestó a Pedro, pero le contestó a todos. De cierto les digo a todos, que cuando todo sea hecho nuevo, y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, está hablando de su segunda venida, ¿no? También ustedes, dice, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús le dice,
no se preocupe. Pero note que Jesús sigue diciendo, el siguiente texto. Les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por causa de mí, por mi causa y por el evangelio. ¿Están entendiendo lo que Jesús dice? Si a ti te costó algo seguirme, que de repente tus hermanos allá en México ya no te llaman, ya hacen sus fiestas y no te incluyen. Dice, si tú has perdido a alguien, ya sea tu casa, perdiste tu trabajo, tu hermano, tu padre, tu madre, cualquier bien, dice Jesús, si lo perdiste por mi causa, por el evangelio, mire que sigue Jesús diciendo, recibirá, ¿cuándo? ¿Qué subrayé? Ahora, no le está hablando del cielo, recibirá ahora a cambio, ¿cuántas veces vas a recibir? 100 veces más el número de casas, de hermanos, de hermanas, de madre, de hijos, de... Eso es Jesús hablando. Dice, si tú piensas de perder algo acá, yo no te voy a recompensar, te voy a dar 100 veces tanto. Y dice ahí, te voy a dar 100 veces más el número de casas, de hermanos, de hermanas, de madres, de hijos y bienes. Ahora note esto. Y en el mundo que vendrá, ¿qué te voy a dar? Léalo. Esa persona tendrá la vida eterna. ¿Qué más necesitamos? Jesús dice, no te preocupes, que en esta tierra te voy a dar 100 veces tanto. Y si crees que eso es nada, también te voy a dar la vida eterna. ¿Se pierde con Jesús? No se pierde, querido. Eso le dice Jesús a todo aquel que Él llama. A todo el que Él llama, Jesús le dice, mira, no te preocupes por tu felicidad, yo me encargo. No te preocupes por tu vida aquí en la tierra, yo me encargo. Y también cuando yo venga, te voy a dar la vida eterna. Amén. Esa es la promesa que Jesús da. Amén. Ahora, yo le voy a estudiar ahora un caso de un personaje en la Biblia que no era tonto, porque usted dirá, estos eran pescadores. Vimos que eran pescadores anoche. Pero ahora yo le voy a estudiar el caso. Usted conoce un señor en la Biblia llamado Pablo, ¿cierto? Pablo tenía un nombre antes de llamarse Pablo. ¿Cómo se llamaba? Saulo. Saulo de Tarso, era de la ciudad de Tarso. De padres hebreos, judíos. Pero cuando él no nace en Israel. Él nace en Roma. ¿Sí? Es como los hijos de uno, ¿no? Uno viene de allá, pero nacen aquí. Entonces cuando nacen, ¿qué tienen el privilegio ellos? Son ciudadanos. Entonces, usted no, pero ellos sí. Y yo imagino que Saulo también cuando iban al médico, interpretaba por los papás, como hacen aquí, ¿no? Nuestros hijos interpretan por nosotros cuando vamos a alguna entrevista. Saulo tiene el privilegio de nacer en Roma, de padres de Israel, muy parecido a la situación nuestra. Entonces ellos los educan como un judío, ¿cierto? Como un judío. ¿Cómo educa usted a los hijos suyos? Como mexicano. Sí, pero usted le educa, ¿qué le da? ¿Qué le pone en la mesa? Frijoles, tortillas, ¿sí o no? Tamalitos. Aunque vivan ¿dónde? En Washington. Entonces ellos crían como mexicanos, hondureños, salvadoreños, así se crían, ¿sí o no? Y cuando usted le da otra cosa, dice, ¿qué pasó, mamá? Porque ellos están acostumbrados a comer con lo que usted comía. Así creció Saulo. Sin embargo, ¿a qué escuela estaba yendo Saulo? A una escuela en Roma. Porque la idea de irse a vivir a Roma es para que él tenga la mejor educación. ¿Sí o no? Muy parecida a la historia nuestra. Así que este Saulo se educa en las mejores escuelas. Los papás tienen 2 y 3 trabajos, como nosotros, ¿cierto? Para que él pueda tener la mejor educación, y va creciendo hasta que se gradúa con honores. Y los papás saben, bueno, yo no pude llegar a ser alguien, pero mi hijo va a llegar a ser alguien. Así que está educando hasta que él alcanza sus logros, y ahora dicen los papás, ahora nos vamos a ir a Jerusalén para que él estudie allá en la universidad en Jerusalén, y lo ponen entonces a seguir a uno de los grandes maestros. ¿Cómo se llamaba? Gamaliel. Así que no solamente
habla el idioma de Roma, habla el idioma de aquí de Israel. El hombre lo están preparando para un gran futuro, ¿sí o no? Educado. Cuando él se gradúa, inmediatamente le ofrecen trabajo ahí en Israel. Es miembro del Sanedrín, uno de los más jóvenes miembros del Sanedrín. Así que es importante Pablo, ¿sí o no? ¿Qué futuro usted le ve a Pablo? ¿Le ve un buen futuro? A Saulo, el mejor futuro. Estudiado, con un buen trabajo, puede moverse sin problema entre Roma e Israel porque los papás lo prepararon. ¿Tiene o no tiene un buen futuro? Sí. Tiene un buen futuro. Es más, la Biblia nos dice que llegó a ser un líder tan grande que cuando Jesús se va al cielo y empiezan los discípulos a predicar, él dice, yo me voy a encargar de acabar con todos esos que están ahí siguiendo a un tal Jesús. Entonces él tiene no solamente educación, tiene dinero, pero ahora tiene autoridad para ir y deshacerse de los cristianos que están por allá. Vamos a tomar la historia de la Biblia ahora. Pero ya usted sabe de quién estoy hablando, de Saulo. Vamos a ver cuando él está persiguiendo a los cristianos. Vamos a leer un buen poquito, ¿no? Ayúdame ya, hijito querido. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra ¿quiénes? Contra los discípulos del Señor. Cuando fue a ver al sumo sacerdote, seguimos. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Para qué? En caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, ¿cuál camino es este? Los que seguían a Jesús, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Así de tanta autoridad tenía este Saulo. Versículo 3. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, usted conoce la historia, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recuerda, este hombre poderoso ahora está en el suelo. Versículo 5. Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy ¿quién? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Seguimos, versículo 6. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. También esta es la primera vez que a Saulo le dicen qué hacer, ¿no? Porque él era el que daba órdenes, pero ahora se ha encontrado con Jesús. No quiero que olviden que Saulo tenía un gran futuro, que Saulo tenía educación, que era una persona importante, ¿cierto? Seguimos, versículo 7. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Quedó ciego de la gran luz que lo tumbó. Así que de la mano lo llevaron a Damasco. Sigamos bien la historia. Allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. Porque imagínese el pobre con lo que le está pasando. ¿Vamos bien en la historia? Vamos bien. Todavía él tiene cuidado, todavía lo están cuidando porque un hombre que tiene autoridad, personas que trabajan para él. Vamos ahora al versículo 10. Atención. En el 9 nos quedamos que él estaba ahí sin comer, sin beber, atónito, aturdido con lo que está pasando. En el versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo de Jesús llamado ¿cómo? Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y ahora que el Señor le dice a Ananías. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado ¿cómo? De Tarso, porque aquí él ora. Atención, ¿conocía Ananías a Saulo? Sí. Claro que sí lo conocía, imagínese usted. Todo cristiano conocía a Saulo. Si él era el que iba tocando puertas y cortándole la cabeza a los cristianos, ¿cómo no lo va a conocer? Ahora Dios va y le dice, hay un hombre allá llamado Saulo que ora. Vamos a ver el versículo siguiente. Y ha visto en visión, ese Saulo está allá orando y vio en visión a un varón llamado Ananías, eres tú, que entra y le pone las manos encima para que recobre la... ¿Cómo se sintió Ananías? Ay, padre, es que yo voy a ir allá a hablar con este hombre y ponerle la mano en la cabeza.
Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Lo conocía, sí o no? Sí. Y Dios le sigue diciendo, y aún aquí, dice Ananías, que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías está diciendo, yo no quiero ir. Yo no quiero ir, no estoy listo para perder mi cabeza hoy. Y sigue diciendo, 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los que no conocen, ¿no? Y de reyes y de los hijos de Israel. Qué gran problema tiene Ananías, ¿no? Porque Dios le dice, ya él vio que tú vas a ir a visitarlo y que... Pero Ananías lo que sabe es que él anda por ahí cortando cabeza. Siguiente versículo, 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17. ¿Qué hizo Ananías? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, atención, hermano, ¿cómo le llamó? Hermano. Cualquiera empieza llamándole hermano, ¿no? O sea, hermanito Saulo, acuérdate que somos hermanos. Somos hermanos. Así que dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. O sea, yo no estoy aquí por mi propia cuenta. Me envió el Señor, ¿para qué? O sea, primero le dice, es para hacerte un bien, Saulo. Es para que recibas la vista, pero viene la segunda parte. ¿Para qué? Y entonces Saulo está entendiendo todo el juego acá. Ananías llega y le dice, el Señor me envió para que tú recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Atención lo que pasó ahora, ¿eh? Esto es bien importante. Al momento, cuando él le puso la mano encima, le cayeron de los ojos como escamas. ¿Y qué pasó? Recibió la vista al instante. Y levantándose, ¿qué? Fue bautizado. Eso es bien interesante, querido. Que el bautismo es, ya yo no vivo esa vida de matón allá. Ya yo soy una nueva persona. Note que Saulo sabía eso a pesar de que él era un matón por allá. Y Ananías lo sabía. O sea, cuando Dios manda a Ananías a donde Saulo para que recobre la vista, incluía que lo bautizara. Recuerda el versículo que yo le introduje al principio, el que crea y sea bautizado será salvo. Ya Saulo creía, pero dice Ananías, pero te falta una cosa. Tiene que ser bautizado. Entonces, mire qué pasó, versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire, querido, Dios le dijo a Ananías, Ananías le dice a Saulo, tú vas a recobrar la vista, el Espíritu Santo va a venir sobre ti cuando yo te bautice. Y el apóstol, ahora Saulo, no solamente recibe todo eso, sino que hasta, dice ese texto acá, y se quedó algunos días ¿con quiénes? Aquellos que él perseguía. ¿Usted cree que si Saulo no hubiera cambiado, se queda con los discípulos ahí? No. Ellos vieron el cambio en Saulo de forma tal que se quedó con los discípulos unos días ahí. Tanto fue el cambio que hasta de nombre se cambió. Ya no era Saulo. ¿Cómo era ahora? Pablo. Ahora, yo le cuento esta historia, querido, para que usted piense en esto. Otra vez, Saulo, antes de conocer a Jesús, ¿qué tipo de futuro tenía? ¿Qué tipo de futuro? El mejor de todos, ¿cierto? Estudiado, con un buen trabajo, con ciudadanía romana. O sea, nada de eso de seguir a Jesús, porque ya mi futuro está hecho. Ahora conoció a Jesús. Y ahí viene la pregunta que Jesús le hicieron, los discípulos le hicieron a Jesús. Señor, lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué ganaremos? Yo le voy a leer ahora lo que el apóstol Pablo dijo acerca de seguir a Jesús. Pues tienen que estar listos para esto. Porque le estoy hablando no de un pescador,
Estoy hablándole de un doctor con dinero, con futuro, con autoridad, con buen trabajo. Mire lo que él escribe ahora. Años después, estamos hablando años después. Mire lo que él escribe. Está en la carta a los Filipenses. Mire lo que dice el apóstol. Hablando de él, dice, yo fui miembro de los fariseos, es verdad, quienes exigían la obediencia más estricta de la ley judía. Si ese era yo, dice. Y sigue diciendo el versículo siguiente, era tan estricto que perseguía con crueldad a la iglesia y obediente a la ley al pie de la letra. Dice, ese era yo. Te está describiendo. Sigue diciendo. Pero todo lo que para mí, en el 7, un poquito atrás, para leer un poquito atrás. Dice, un poquito atrás para poder agarrar todo el contexto. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y obediente a la ley al pie de la letra. Adelante. Pero todo lo que para mí era ganancia, ¿qué era ganancia para él? Su trabajo, ¿cierto? Su educación, la autoridad que tenía. Dice, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como ¿qué? Por amor a Cristo. O sea, el apóstol Saulo, que no era cualquier persona, dijo, todo ese conocimiento que yo tenía, ese trabajo que yo tenía, esa influencia que yo tenía, todo eso lo considero como pérdida porque yo he ganado a Cristo. Y eso, cuando yo escucho personas que dicen, yo no puedo seguir a Cristo porque no puedo dejar esto, le digo, mira, alguien más importante que tú, llamado Saulo, consideró todo como pérdida porque ganó el amor de Cristo. Seguimos leyendo, ayúdame un poquito más, hijo. A ver, un poquito más. ¿Puede ser? A ver. Dice, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor, dice, lo he perdido todo. ¿Lo perdió todo él? Todo lo perdió. Familia, casa, amigos. Él ya no vivía en una casa, vivía en una cárcel. Ahí vivía, en una cárcel. De pueblo en pueblo lo apedreaban. Pero aún así él decía, todo eso para mí lo he considerado como pérdida. Todo es pérdida. Dice, por su amor lo he perdido todo y lo veo todo como ¿qué? Como basura, dice él. Todo es basura. Y yo veo algunas personas que dicen, no, yo con mi educación, no, mire, todo, dice el apóstol Pablo, yo lo he considerado como basura. ¿Por qué? Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Y yo le voy a decir la verdad, yo no me comparo con Saulo. Yo no tengo ni la educación, ni el trabajo, ni el futuro, ni nada de lo que tenía Saulo. Pero él dice, todo eso que yo tengo es pura basura, porque ahora yo conozco a Cristo. Porque ahora yo conozco a Cristo. Y yo desafío a los jóvenes que están acá, yo los desafío, que usted compare cualquier cosa con Cristo. Compare cualquier cosa. Porque este señor que está aquí, Saulo, tenía más ventajas que nosotros. ¿Sí o no? Más ventajas que nosotros. Pero cuando fue tumbado del caballo y vio a Cristo y Jesús lo llamó, él dijo, nada tiene valor. Y estamos hablando de un hombre que el futuro era glorioso. Usted ve que ya no aparece esposa en la vida de él, ya no aparecen hijos, ya no aparecen hermanos, ya no aparece trabajo, ya no aparece nada. Pero una cosa aparece, él está con Cristo. Y querido, cuando uno ve la vida de hombres como este, como Saulo, uno tiene que pensar, pero ven acá, si un hombre como él considera todo como pérdida, ¿qué hago yo
agarrándome de esto acá, porque no lo quiero dejar por seguir a Jesús. Eso que yo tengo acá también es basura, ¿sabían eso? Cualquier cosa que yo tenga es pérdida, es basura, es lo que me dice el apóstol Pablo. Leamos un poquito más. Versículo 9, dale un poquito yo. Dice, y al llegar a ser uno con Él, ya no me apoyo en mi propia justicia, dice Él. Ya no me apoyo en mis conocimientos, ni mi dinero, ya no me apoyo de eso. Dice, por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe de Cristo. El siguiente hijo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y viene el último ya. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar. Oiga lo que Él quiere hacer ahora. Lo que yo quiero hacer es participar de sus padecimientos. Oiga eso. Dice el apóstol, ahora yo quiero participar de lo que Jesús sufrió también. ¿Se da cuenta? Él no anda buscando solamente que Jesús me dé las cosas que yo necesito. No, ahora yo quiero también imitarle en los padecimientos también. Y dice, para llegar a ser como semejante a Él, aún en su muerte, dice Él. Yo quisiera, dice Él, padecer como Cristo y morir como Cristo. Mire, no existe una excusa que valga para no seguir a Jesús. Por eso yo le dije allá el sábado, todo el que no conoce, todo el que no sigue a Jesús es por una sola cosa. No lo conoce. Porque si lo conociera, supiera que todo lo demás es basura. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Saulo, que tenía un futuro mejor que el nuestro. Mejor que el nuestro. Y cuando él conoció a Jesús dijo, y saben que en realidad en el griego que se escribe esto no es basura que dice, ¿sabían? La traducción realmente, la palabra es estiércol, usted sabe, no es basura. Es peor que basura, cualquier cosa. Y luego usted encuentra personas que dicen, yo seguiría a Jesús, pero no puedo porque esto es muy valioso para mí. No has conocido a Jesús todavía. Si lo conocieras, si lo dejaras todo lo dejaras. Ustedes personas que hoy conocen a Jesús, estos chicos se van a la universidad y de repente, ya no voy a seguir a Jesús porque he encontrado algo mejor. Tontería. Si lo conocieras de verdad, no encontrarás nada que lo sustituya, en lo absoluto. Mire, esos discípulos que le preguntaron a Jesús, Señor, hemos dejado todo por ti, ¿qué nos va a dar? Cuando yo leo la Biblia, queridos, iban muriendo uno por uno por Jesús. Uno por uno iban muriendo. Algunos de ellos con muertes no fáciles, querido. Yo no sé, casi no se pueden ni describir, pero ya ellos no querían ni casa. Todo lo que Jesús les prometió, ellos no querían nada de eso. Me basta con conocerte, Jesús, me basta con eso. Y con gozo iban a la hoguera. Con gozo iban a la muerte. Con gozo estaban en los calabozos allá. ¿Y saben qué salía de los calabozos? Cantos. Porque conocían a Jesús. Lo conocían. Todo aquel que se rehúsa a seguir a Jesús, la conclusión es sencilla. Usted no lo conoce. Si usted lo conociera, fuera como cada uno de estos discípulos. Los perseguían y preferían dar la vida, pero no iban a negar a Jesús, porque ellos lo conocían. Y el apóstol Pablo, cuando usted lee la Biblia, usted lo va a ver perseguido, lo va a ver latigado, lo va a ver apedreado, lo va a ver encarcelado, pero sigue adelante. Dice, todo eso es basura. Para mí es un gozo, es un privilegio sufrir como sufrió Jesús. Conoce a Jesús, que no sabes de lo que te estás perdiendo.
estos hombres lo conocieron y abandonaron sus redes, abandonaron su trabajo, sus pesca, abandonaron todo, y Saulo abandonó su carrera, el prestigio que tenía, su familia, lo abandonó todo, y aún así dice él, al contrario, yo he ganado, todo lo demás es basura, es pérdida. Yo le voy a decir una cosa, querido, mire, yo sé que Pedro tenía amigos que no siguieron a Jesús, familiares que no siguieron a Jesús. Saulo tenía familiares que no siguieron a Jesús. La Biblia no dice nada de ellos. La historia no registra nada de ellos. Pero ¿saben de quién se está hablando hoy todavía? ¿Saben de quién se habla? De Saulo se habla todavía. Se habla de Pedro, se habla de Juan, se habla de Lucas. De aquellos que no siguieron a Jesús. Usted ni idea se sabe de ellos. Pero de aquellos que decidieron seguir a Jesús, querido, todavía hoy, 2000 años después, yo le estoy hablando de Saulo. Le estoy hablando. Los compañeros que fueron a la escuela con él, no se sabe nada de ellos. Sin embargo, de Saulo se está hablando. De Pablo se está hablando. Jesús lo hizo gigante, lo hizo grande. ¿Cuántas personas han venido a la salvación y van a ir al cielo porque han leído los escritos de Pablo? Así que, chico querido que estás acá, compara a Jesús con cualquier cosa que tú quieras, compáralo. Lánzate a seguirlo. Lánzate a seguirlo de verdad. Y verás que lo que dijo el apóstol Pablo es cierto, todo es basura. Todo es estiércol, dice, nada tiene valor, porque ahora yo lo conozco, dice, ahora yo conozco a Jesús, vale la pena, dice él. Mi esposo y yo tuvimos un privilegio precioso una vez y fuimos a un lugar donde fue quemado un cristiano, Hus estaba, y esa esquina ahí, en ese país, allá en donde murió, a pesar de que hace cerca de 800 años, todavía le ponen flores ahí donde él murió. Cuando prendieron la hoguera está encendida. Estamos hablando de la época cuando ser cristiano era un delito. Pero este hombre, cuando lo llevan atado, lo quieren llevar por la parte de atrás, que él no vea la hoguera, para que no se asuste. Y él le dice al soldado, mira, si yo me fuera a arrepentir, hace rato que lo hubiera hecho. Quítame la venda, dijo. Y ahí estuvo en la hoguera, quemándose. Y la historia registra que salieron cánticos mientras se quemaba. Ahí estuvimos, lloramos, porque yo no sé si yo amo a Jesús. Ahí llegaron tantas cosas a mi mente. Pero yo quisiera tener el privilegio de sufrir por Jesús también. Amén. Porque vale la pena, quiero decirle. El soldado que prendió la hoguera, no se sabe el nombre, pero el que se quemó en la hoguera, todos los cristianos sabemos el nombre. El soldado desapareció, el que dio la orden desapareció, pero hoy se habla todavía de ese señor que fue quemado. Ahí todavía ponen flores ahí, en esa esquina, donde él fue quemado. Creo que un día cuando Jesús venga, todos aquellos que murieron por él, que sufrieron por él, Jesús los va a abrazar. Y al oído Jesús le va a explicar por qué lo dejó morir, por qué sufrieron por él. Y en ese instante, querido, uno sabrá que lo que uno sacrificó fue una pequeñez comparado con la gloria que Jesús nos va a dar. Será una pequeñez comparado con el cielo, la vida eterna. Después de 1000 años en el cielo, usted no se va a recordar de nada de esta tierra. Sin embargo, ahora nos apegamos a cualquier bobería, cualquier tontería. Y no seguimos a Jesús porque esto tiene valor. Queridos, examinemos mejor la cosa. Los grandes hombres y las grandes mujeres de la historia han visto que vale la pena seguir a Jesús. Y lo han dejado todo por Él.
Yo quisiera ser parte de esos, querido. De los que pueden ver este mundo y decir, aquí no hay nada que sirva. Mi vida yo la voy a entregar al servicio de Jesús. Con tenerlo a Él lo tengo todo. Y no espere ser un ancianito para hacerlo. Hágalo cuando usted tenga la energía de hacerlo. Cuando usted le pueda dar a Jesús lo mejor que tenga, lo mejor. Porque vale la pena darle lo mejor a Jesús. Vale la pena. Es que usted no pierde cuando lo siga. Usted no pierde. Yo quería contarte esto porque tú vas a escuchar personas que dicen, eso es para tontos seguir a Jesús. Saulo no era tonto, ¿cierto? Saulo no era tonto. Eso es para los pobrecitos que no... No, Saulo no era pobrecito tampoco. Saulo era un hombre con un gran futuro, inteligente. Y dijo, Jesús es ganancia para mí. Queridos, en esta hora, yo quisiera hacer una oración especial por los jóvenes que están acá. No importa si tú naciste en la iglesia, si fuiste bautizado, cualquier sea tu situación, yo quiero que tú vengas aquí a orar conmigo. Que en la oración tú le digas a Jesús, Señor, yo quiero seguirte como te siguió Pablo. ¿Te parece bien la idea? Quiero orar contigo. Y tú te sientes joven, señorita, jovencito, mientras cantamos el canto, voy buscándonos el canto, yo quiero que vengas acá y vengas con una decisión al Señor Jesús diciéndole, Señor, yo quiero conocerte, ver cuánto tú vales y quiero seguirte. Si tú sientes que Dios te está diciendo eso, tú sientes que vale la pena, hazlo. Hazlo si tú sientes que vale la pena. Yo he hecho un esfuerzo esta noche con decirte de la Biblia, sí es cierto, vale la pena seguirle. Entonces lánzate y síguelo. Lánzate y síguelo. Mientras cantamos el canto, ponlo de una vez, hijo. Ven acá conmigo y vamos a orarle al Señor. ¿Qué te parece? Y haz tus planes. Mira el plan que Dios tenía con el apóstol Saulo. Mandó a Ananías, ve que recorre y bautízalo. Para que cambie, para que reciba el Espíritu Santo. Si esa es tu situación, hazlo también. Y empieza una vida nueva. ¿Qué le parece? No sé si puedes, ¿lo encuentras, hijo? A ver, lánzalo de una vez. Vamos a cantarlo. Mientras yo canto, ven conmigo acá. No te tardes mucho, no te tardes mucho. Ven de una vez. Porque Jesús no vale que uno que esté rogando por Él. No hay que rogarte. Ven acá y ven rápido. Nada de rogarle a Jesús. Sé que Él vale la pena. Es el día de volver al Señor, porque te llama. No te quedes ahí. Y desde luego Tienes que venir. que le abras el corazón. Vuelve a Dios, no mires atrás. Así que Jesús, que tú lo eliges. Tienes que venir acá. Tú consideras que Jesús vale la pena seguirle. Tienes que venir. No te quedes ahí, tienes que venir aquí al frente y decirle, Jesús, tú vales la pena. Más que cualquier otra cosa. No importa lo que sea. Tú vienes acá diciéndole a Jesús, Señor, yo quiero seguirte Jesús. Del espacio que venga, del espacio. Si usted está, del espacio que venga para acá. Prepárate ya, tus promesas cumplirán. No mires atrás, no te detengas. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar.
Jesús vale el esfuerzo de venir aquí a mostrarle que le ama. No mires atrás, Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás, Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás, Él te ama, te quiere perdonar. Vuelve a Dios, no mires atrás. Él te ama, te quiere perdonar. ¿Hay alguien que esté aquí que usted quiere que esté aquí adelante? Que tú crees que debe estar acá, que tú quieres llamar. Anda, ve y búscala para que oremos. Si es tu amigo, tu amiga, alguien que debe estar acá. ¿Hay alguien? Ahí búsquele, búsquele. Es una oración que vamos a hacer diciéndole a Jesús, tú vales la pena, Señor. Seguirte vale la pena. Ve, búscale. Si tú crees que alguien debe estar acá, ve, búscale. Así mismo. ¿Por qué vamos a ir al cielo solo? Si podemos ir acompañados. Queridos, miren. Esto no es palabra nada más, ¿eh? Esto no es palabra nada más. Prueben a Jesús. Pruébenlo. Denle un chance a Jesús en sus vidas. Pruébenlo, pruébenlo. Usted verá que Jesús no le va a fallar. Jesús no le va a fallar. Amén, amén. Jesús no le va a fallar. Créanme que no le va a fallar. Vamos a ir de rodillas, ¿le parece bien? Vamos a ir de rodillas. Todos de rodillas, ¿eh? Vamos a decirle al Señor. Y yo voy a dar un minuto para que tú ores ahí donde tú estás. Ora en tu corazón calladito. Dile a Jesús lo que tú quieres decirle. Díceselo y después yo termino, ¿eh? Un minuto, usted va a orar ahí donde usted está. Abra su corazón ante Dios. Oh Señor, tus hijos están orándote, Padre. Están abriendo sus corazones ante ti. Padre, abre tus oídos, escúchalos. Padre, ven y abrázalos a cada uno de ellos. Están sufriendo en este mundo duro y difícil. Ellos no te conocen todavía, Señor. Si supiera quién tú eres, Padre, lo hermoso y bello que eres, Jesús, muéstrate, Señor, en sus vidas. Al entender que contigo todo es ganancia, Señor. Que tú le prometes 100 veces tanto en esta tierra y la vida eterna. Padre, aliviánale el camino. Quítale esas cosas de los ojos que no pueden ver, como lo hiciste con Saulo. Y que ellos tomen la decisión ahora, Señor, de seguirte. Que no vean valor en las cosas de este mundo, que son puro engaño, Señor. Solo tú tienes valor. Jesús, entre en sus vidas, entre en sus corazones. Haz de ellos hombres y mujeres grandes, como lo hiciste con los discípulos, con Saulo. Hoy se habla de ellos, Señor, todavía. Si algunos, Señor, tienen que bautizarse este sábado, Señor, bautízalos también. Amén. Que tu Espíritu Santo more en sus vidas. Señor, sálvalos, sálvalos, Señor. Si ellos como Zaqueo corrieron aquí al frente, Señor, recíbelos, abrázalos, dale tu salvación, Señor. Padre, te entrego estos jóvenes en tus manos, no los dejes perder, Señor. No, Señor bendito. Abrázalos, Señor, que están sufriendo en este mundo. Está bien difícil la vida, Señor. Pero tú puedes caminar con ellos, Padre. Tú puedes protegerlos. Padre, lo entrego en tus manos, cada uno de ellos. Y
que cuando tú vengas, Padre, ellos estén listos para morar en el cielo. Amén. Gracias por tu palabra, por tu mensaje y por el desafío que nos lanza, Señor, de que te sigamos, que ellos te sigan, Señor. Amén. Llévalos de la mano, en el nombre de Jesús, Señor.